Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque en nuestro corazón hay adorar, hay el querer y el hacer y el sentir de adorar. Somos vasijas de barro y como el barro nos quebramos, como el barro somos débiles, como el barro somos vulnerables, nos rompemos fácil. Y tu palabra dice que tú depositas de tu tesoro en vasijas de barro. Eso somos. Y a pesar de todo eso, aquí estamos. Gracias a ti. Porque en nosotros no hay mérito alguno, no lo hay, nunca lo habrá. Y te damos honra y gloria por las debilidades. Honra y gloria por los tropiezos de la carne. Porque a través de ellos nos recuerdas que debemos depender de ti y solamente de ti. Gracias, bendito Señor. Que podamos ser edificados con el poder de tu bendita palabra cada día y que podamos seguir adelante adorándote, siguiéndote, amándote, listos para cuando vengas por tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo todos decimos amén y amén. Un saludo muy especial para todas las familias de embajadores de esperanza conectadas a esta hora. Gloria al Dios del cielo por su vida y bendito sea el Señor. Es mi oración que usted pueda cuidar ese fuego, esa hambre y ese anhelo de seguir buscando de Dios cada día, porque es el tesoro más grande que Dios le ha podido dar en esta tierra. Hambre y sed por su bendita palabra. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? El rapto de la iglesia o el arrebatamiento o el traslado. En cualquiera de los términos que usted utilice, estamos hablando exactamente de lo mismo. Bueno, empecemos entonces. Si la iglesia va a ser arrebatada, hay algo que usted y yo debemos tener claro, y es ¿qué es la iglesia? ¿Qué viene a ser la iglesia? Y una clara definición de lo que la iglesia es y cómo está constituida, lo podemos extraer de la misma palabra de Dios. Vamos a dar, no son los únicos versículos, pero vamos a dar 5 versículos. No son los únicos. Hay muchos más en la Biblia que nos permiten, a la luz de la palabra, de manera objetivamente bíblica, definir lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo. Porque si estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, pues debemos tener claro qué es la iglesia y usted examinarse si usted realmente hace parte de la iglesia, si usted realmente es un creyente. Y eso no se lo va a decir
una persona, eso se lo dice la misma palabra de Dios. Entonces, el primer pasaje está en Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Este versículo nos dice que la iglesia es el mismo cuerpo de Cristo. La iglesia es el mismo cuerpo de Cristo. Y dice la palabra, y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Oiga, y Él, es decir, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primer pasaje que nos define, nos da idea de lo que es la iglesia. El segundo pasaje que miramos el día de ayer nos habla de la composición de ese cuerpo. Es decir, el primero que leímos nos dice que la iglesia es un cuerpo y que es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza. Pero este segundo pasaje nos habla de la composición del cuerpo y es el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 16. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión, por la que es llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. Que en aquel tiempo estabais, como estábamos, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pasos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz y reconciliar a Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Ustedes se acuerdan que anoche dijimos que hoy día hay tres razas, tres grandes razas. Están los judíos, están los gentiles y están los hijos de Dios. Y que ya no hay división entre judíos y gentiles, porque hemos sido hechos uno. Entonces, la composición del cuerpo es que literalmente nosotros somos hijos de Dios y no hay distinción delante de Dios entre judíos y gentiles. El tercer pasaje que nos define lo que es la iglesia está en Efesios capítulo 3, versículo 6, donde se nos dice que coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de su promesa en Cristo Jesús. El cuarto pasaje que está en el libro de los Hechos
capítulo 1, versículo 5, nos habla en futuro, para este momento, en Hechos, capítulo 1, versículo 5, no existía todavía la iglesia. ¿Te tienen claro eso? Bueno, porque Juan, a la verdad, bautizó en agua. Juan bautizó en agua. Mas vosotros seréis, tiempo futuro, ahí no ha nacido la iglesia todavía, muchos que sí, desde el primer capítulo de los Hechos, no, Señor. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces, la iglesia nace exactamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Algunos dicen que la iglesia ya existía en el libro de Mateo y se basan en el pasaje de Mateo capítulo 16, versículo 18. Porque el Señor es cuando dice, edificaré mi iglesia. Pero cometen un error de interpretación y de lectura, porque el verbo edificar está en infinitivo, es decir, apunta hacia el futuro. Hacia el futuro, la iglesia no existía, pero el Señor la estaba anunciando. No existía, en el Antiguo Testamento no existía. De hecho, la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio que vino a ser revelado en el Nuevo Testamento y tampoco existía ante el tiempo de la historia de los evangelios. ¿Listos? Entonces, el Espíritu Santo que está anunciando aquí el Señor Jesucristo es futuro. ¿Podemos entender eso? Es futuro. Entonces, ¿cuándo empieza la iglesia? En el libro de los Hechos, capítulo 2. Aunque si usted lee el capítulo 2 del libro de los Hechos, usted no va a encontrar que se mencione la palabra iglesia. Bueno, y entonces, ¿de dónde sacamos que nace en el capítulo 2? Y dice la palabra. En Hechos 11, 15 al 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Fíjese que no era la primera vez que el Espíritu Santo caía para bautizar. Lo dice claramente, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro dice, como sobre nosotros al principio, en el versículo 15, se refiere a la experiencia de los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 2. Luego en el versículo 16, Pedro cita Hechos 1:5 y dice profecía del bautismo del Espíritu Santo en el versículo 5 fue cumplida al principio. Por eso dice, como sobre nosotros al principio, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles de Dios en el Pentecostés. Pero fue al principio. Entonces, hasta aquí tenemos la definición de lo que es la iglesia. ¿Cuándo se inició la iglesia? Cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda, ¿el Señor por quiénes va a venir? ¿Por los santos del Antiguo Testamento? No. ¿Cómo les parece a ustedes que los santos, es decir, las personas creyentes que murieron en el Antiguo Testamento, no hacen parte de la iglesia? No hacen parte de la iglesia. Ellos van a tener un trato especial, es diferente, es otro trato. No nos vamos a extender en ese tema porque si no nos desviamos, porque ese es otro tema de estudio, largo y extenso, que después lo estaremos estudiando. Pero cuando se habla de la iglesia, del cuerpo de Cristo,
se está hablando de los creyentes a partir de Hechos capítulo 2. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del arrebatamiento. ¿Ven? Desde Hechos capítulo 2 hasta el día en que suceda el arrebatamiento, esos son la iglesia. Esos somos los que vamos a casarnos con el Señor en las bodas de Cordero, a los que vamos a participar en el tribunal de Cristo. ¿Listos? Esa es su iglesia. ¿Hasta ahí lo tenemos claro? Bueno, muy bien. Y el quinto pasaje, ya lo mencionamos, que es este mismo, Hechos capítulo 11, versículos del 15 al 16. ¿Listos? Bueno, muy bien. Entonces, para resumir hasta aquí, la iglesia se compone de todos los creyentes verdaderos, desde Pentecostés en Hechos 2 hasta el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia excluye a los santos del Antiguo Testamento y también a los santos de la tribulación, es decir, a la gente que se convierta a Cristo dentro de ese periodo de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Esos también están excluidos de la iglesia, es decir, no hacen parte de la novia. Van a estar allá con el Señor como nosotros, pero ese también será otro tema que vamos a estudiar después para no desviarnos nosotros con el tema que estamos tocando. Muy bien, hasta aquí esto fue lo que nosotros hablamos. ¿Qué más hablamos? Hablamos ya entrando hasta aquí el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuándo nace y hasta cuándo va el periodo de la iglesia? Listos. El segundo gran tópico que tocamos anoche fue el rapto de la iglesia. Y dijimos que hay dos asuntos separados que tienen que ver con el rapto, pero que son diferentes dentro del mismo evento del rapto. Y dijimos que el primero de ellos son los eventos del rapto y el segundo, el momento del rapto. Los eventos del rapto. Entonces, y el primer pasaje que mencionamos es Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, cuando el Señor Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí? Perdón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas, otras versiones dicen, muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparo lugar, vendré otra vez. Esta es la maravillosa promesa, el Señor viene. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, este pasaje nos da los detalles del evento del rapto y contiene la promesa de que el Señor Jesucristo vuelve por los creyentes, por los creyentes. Entonces, este es el pasaje que nos habla de los eventos del rapto. El segundo pasaje se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y este pasaje describe el programa del rapto, porque el rapto se va a dar en un orden de sucesos, uno detrás del otro. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Ojo, mire lo que dice. Por palabra del Señor, revelado por el Señor, no por nadie más, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces,
aquí del versículo 13 al 15 se habla de los beneficios de las personas que han muerto siendo creyentes en Cristo. ¿Listos? ¿Cuáles son los beneficios? Ellos no se van a perder. Si usted tiene un familiar que murió en Cristo, creyente, todos tenemos algún familiar que ya murió en Cristo Jesús, ¿cierto? Ese familiar se va a encontrar primero con el Señor en las nubes, como lo explicamos el día de ayer. ¿Listos? Bueno, muy bien. Pero este pasaje es muchísimo más profundo, porque del versículo 16 al 17 dice lo siguiente. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con voz y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquí del versículo 16 al 17, ¿qué encontramos? El programa del rapto. Ese programa, esos son los eventos del rapto, está dentro de los eventos del rapto. Y este segundo pasaje nos muestra cómo va a ser esos eventos. Mire el orden. El primero, el Señor mismo descenderá del cielo. Usted ya tomó nota, no me voy a detener mucho. El segundo, dice con aclamación. Dijimos que esa palabra aclamación, la palabra griega es keleuma. Keleuma, es decir, con la orden de un comandante en jefe supremo, voz de mando. Tercero, con voz de arcángel, con voz de arcángel vendrá. Primero, el Señor vendrá con autoridad a dar orden y con voz de arcángel dará la orden para que comience el programa del rapto. El programa del rapto. Cuarto, va a sonar trompeta, dice, con trompeta de Dios. Va a sonar una trompeta muy fuerte. Y ese será el momento en que todo el mundo empiece a ser arrebatado. Quinto, los muertos resucitan primero. Ya se dio la orden. Voz, primero, orden, voz y trompeta. Y los muertos, quinto lugar, van a ser resucitados primero. Listo. Ellos van a ser resucitados primero. Sexto, los que vivimos, usted y yo, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados. Eso será una diferencia de segundos. Y séptimo, vamos a recibir al Señor en el aire y vamos a estar con Él por siempre y para siempre. El tercer pasaje que nos describe, nos ayuda a entender los eventos del rapto, se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 50 al 58. Y ese pasaje es clave, es fundamental, lo debemos estudiar y lo debemos entender de todo. ¿Por qué razón? Porque resulta que este pasaje trata nada más y nada menos que con el cambio de la naturaleza del cuerpo. Con el cambio de la naturaleza del cuerpo. El versículo 50 declara la necesidad de este cambio en los creyentes vivos que son arrebatados y en los santos resucitados. Mire lo que dice. Mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, el contexto de estas palabras se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Y dice todavía más. En Génesis capítulo 3 del 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedece la voz de tu esposa y comiste del árbol, te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hoy hablaba con alguien, con un hermano, y él me preguntaba, pastor, yo voy a poder jugar con un tigre, con un oso. En el cielo sí, porque en el cielo no va a haber animales salvajes ni van a haber animales venenosos. Entonces usted allá en el cielo va a poder, en vez de darle un beso a la suegra, coge un cocodrilo y le da besos en la trompa y no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Usted se arriesga y le da un beso a la suegra. Es más peligroso, pero allá en el cielo no. Usted va a poder coger un cocodrilo y darle un pico y no va a pasar nada. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el bebé, el niño pequeño, jugará con el áspid, es decir, con las serpientes. ¿Cuál áspid? Serpiente. Podrá ser una anaconda, podrá ser una cobra, no importa. Y dice que el animal no le dañará. Entonces, cuando dice aquí, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, por causa del pecado, el hombre está sujeto a corrupción y mortal. Por eso su cuerpo perece. Por eso usted se cansa. Por eso usted tiene que ir al salón de belleza cada mes a taparse las raíces de sus canas. Por eso tiene que estarse tinturando el cabello. Por eso usted se mira al espejo y ya se ve aquí unas arruguitas en los ojitos cuando sonríe. Por eso usted ya siente que le salen pequitas en las manitos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Porque este cuerpo es corruptible, es decir, es corrupción. Y por eso dice en Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 14, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Entonces, el hombre vive bajo sentencia de muerte, en tanto que su cuerpo esté sujeto a corrupción y mortalidad. Y esta naturaleza pecaminosa que está en nosotros, y los resultados del pecado son evidentes en la muerte del cuerpo. Por eso nosotros morimos. Por eso nosotros morimos. Entonces, uno de los misterios maravillosos del rapto y uno de los eventos es que cuando nosotros seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados de lo corruptible a lo incorruptible. Nuestros cuerpos, por ejemplo, no estarán sujetos a las leyes físicas de este planeta Tierra, así como el cual el Señor Jesucristo no estaba sujeto a las leyes físicas de este planeta. Recuerde usted que el Señor Jesucristo entró a lugares sin hacer uso de puertas ni paredes, que el Señor Jesucristo estuvo por encima de cualquier ley natural, como por ejemplo la ley de la gravedad. Nuestros cuerpos van a ser transformados a la semejanza del cuerpo del Señor Jesucristo. Y el versículo 53 lo dice claro, del último pasaje que les di, de 1 Corintios 15. Porque es necesario que esto corruptible, su cuerpo y el mío, se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Entonces, usted y yo tenemos un cuerpo corruptible que va a ser transformado, ¿verdad? Ahora vamos a hablar en estos 18 minuticos que nos quedan de el momento del rapto. Y aquí ya dejamos a un lado los eventos del rapto, vamos a hablar del momento del rapto. Y el momento del rapto es un tema de mucha controversia en la iglesia. ¿Por qué? Porque hablar del momento del rapto es decir aproximadamente cuándo va a suceder. Y frente a esto, tres posiciones. Hay una posición que es la que dice que el rapto va a suceder antes de los 7 años de la tribulación. Esa es la posición pretribulacionista. Es el, o se conoce como el rapto pretribulacional. ¿Listos? Bueno, esa es la posición bíblica en la que nosotros creemos. Yo no sé usted, hermano, muchos creyentes dicen que esa es la segunda posición, que el rapto va a suceder a la mitad de los 7 años, a la mitad. ¿Mm? Y la tercera posición es la que dice que el rapto va a suceder al final de los 7 años de la tribulación, pero esa posición no tiene mucho sentido, no tiene ningún sentido. O sea, el Señor viene hoy por la iglesia, nos lleva y mañana regresa como juez a la tierra. No, no es así. Muy bien. De estas tres posiciones, la posición correcta es la posición pretribulacional. Hay un libro muy bueno de un señor llamado Tim LaHaye, así se escribe, Tim, T-I-M, Tim LaHaye, con H y Y de yuca, LaHaye, y se llama No temas a la tormenta. Es un estudio, es muy profundo, hasta el momento es el mejor estudio que se ha podido hacer con respecto al tema del momento del rapto. No temas a la tormenta. Si usted consigue ese libro, porque este ya es considerado un libro de colección, el libro se puede conseguir, lo traen de Estados Unidos, pero vale 850,000 pesos, porque es considerado un libro de colección, o sea, ya es como comprar un carro clásico, algo así. Entonces, pero si usted lo consigue, ¿qué tal si nos damos a la tarea de buscarlo todos? Este libro, el autor expone los puntos de vista de estas tres posiciones, de cuándo va a suceder. Y él demuestra, con argumentos bíblicos, por qué la posición correcta es el rapto pre-tribulacional, que es en el que nosotros creemos en embajadores de esperanza. ¿Listos? Yo no sé usted, pero yo creo que la iglesia se va con el Señor. Ahora, ¿por qué creemos en eso? Hay varias, vamos a llamarle así, líneas de evidencia. Líneas de evidencia bíblica para creer que el rapto es pre-tribulacional. Vamos con la primera de esas líneas. Y la primera de esas líneas que demuestran que el rapto va a ser antes de los 7 años y que es el suceso del rapto el que va a dar inicio a los 7 años de tribulación, es que no hay un solo pasaje bíblico que hable de la tribulación en el cual se mencione la iglesia. No hay.
Ya hemos demostrado que la iglesia comenzó en Pentecostés, Hechos capítulo 2, con el ministerio del bautismo por el Espíritu Santo. De manera que tenemos claro que los santos del Antiguo Testamento no son parte de la iglesia. De la misma manera, la existencia de los santos en la tribulación no prueba que la iglesia estará allí. ¿Por qué? Porque la iglesia como tal no es mencionada en ningún pasaje que habla de la tribulación. Y esta es una evidencia especial, es una evidencia significante en el libro de Apocalipsis. Ahora, cuando usted mira el libro de Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos la iglesia es mencionada. Usted me podría decir, pastor, pero la iglesia se menciona en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Sí, señor, en el mensaje de las iglesias. Ahí está. Pero si usted se fija, la iglesia no es mencionada a partir del capítulo 4 en adelante. La iglesia del capítulo, específicamente del capítulo 6 hasta el capítulo 18, no se menciona por ningún lado. ¿A usted no le parece esto curioso? La iglesia vuelve a aparecer del capítulo 19 al capítulo 22, donde se está tratando ya con asuntos post-tribulacionales. Los capítulos del 6 al 18, que tratan con el periodo Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 18, tratan con el periodo de la tribulación. La iglesia no es mencionada ni una sola vez. No es mencionada. Y esto es muy inusual a la luz de la importancia que tiene la iglesia en la Biblia. Si la iglesia va a estar, es verdad, que va a estar en los 7 años de tribulación, ¿por qué no es mencionada en el libro de Apocalipsis entre el capítulo 6 y el capítulo 18? ¿No les parece eso muy curioso? Y otro tópico importantísimo es que ninguno de los pasajes que hablan de la tribulación toca la iglesia, menciona la iglesia. Ahora, muchos se basan en que la iglesia sí va a estar porque van a haber creyentes. Por supuesto que en los 7 años de tribulación van a haber creyentes. Obvio que van a haber creyentes. Le voy a poner un ejemplo. Si la iglesia fuera arrebatada en este momento, yo quiero que usted trate de imaginarse esta escena horrorosa, terrorífica. Yo no me quiero imaginar que en este mismo instante usted esté ahí en su casa y en este mismo instante sucediera el arrebatamiento y usted no se cayó la señal, es que fui arrebatado. Es que estamos poniendo bien el ejemplo, hermano. Eso y que es que va a ser así. De pronto, hermano, algunos se asustan. Yo no me imagino, haya más de uno que son aficionados al 2, ¿no? 2, 2, 2, 2, se me cayó la señal, 2, 2, pastor, por favor, ayúdeme. ¿Se me cayó a mí o a todos? Imagínese usted que en este momento sucederá el arrebatamiento. Imagíneselo por un momento. Usted queda solo en su casa. Es arrebatada su familia menos usted. ¿Usted se imagina el terror? ¿Usted se imagina la gritería que empezaremos a escuchar en las calles? El desespero, las angustias, los accidentes, los aviones cayendo, los carros estrellándose, las noticias colapsadas, las líneas de teléfono totalmente colapsadas porque el uno llamando al otro a ver qué pasó, que sí, etc. O sea, va a haber un caos terrible, hermano. Va a haber un caos terrible. Entonces,
En el momento en que suceda el arrebatamiento, que la iglesia sea llevada, inician esos 7 años. Inician esos 7 años. Y estamos dando evidencias bíblicas de por qué creemos que la iglesia no va a estar en la tribulación ni en la gran tribulación, que es el mismo periodo de 7 años. Entonces, literalmente, fíjense ustedes en esta primera línea de evidencia, no encontramos que la iglesia vaya a pasar por este tiempo. Hay quienes dicen que sí, pero la iglesia no va a pasar. La segunda línea de evidencia la encontramos en el libro de Lucas. Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 37. Lucas, capítulo 21, del 34 al 37. Mire lo que dice la palabra. Y mirad por vosotros mismos. Corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, de los panes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en el Hijo del Hombre. Enseñaba de día en el templo y de noche, saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. El mismo Señor Jesús está dando una indicación para estos tiempos. Vigilen por ustedes y tengan cuidado por ustedes mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería. Yo le voy a decir una cosa. La glotonería es ocuparse de los deleites y de las cosas de esta vida y descuidar lo espiritual. Y habla de embriaguez y de los afanes de esta vida. Venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, después de describir los terribles eventos de la tribulación, el Señor Jesucristo dice en el verso 35, esta vendrá sobre los que habitan paz de la tierra. En otras palabras, ninguno que habite la tierra podrá escapar del juicio de la tribulación. Las palabras de este pasaje que acabamos de leer no permiten excepciones. Y esté en la tierra va a sufrir. El que esté en la tierra va a sufrir, y no hay manera de escapar de todas estas cosas. Y para poder escapar es necesario ser un creyente. Y la manera de escapar es estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar de pie. Tomar lugar fuera de esta tierra. Y eso es exactamente lo que pasa en el rapto, como lo muestra Juan 14, Primera de Tesalonicenses, donde nos muestran que los creyentes vamos a ser arrebatados a estar a pie delante del Hijo del Hombre. En las nubes. ¿Lo pueden ver? Vamos a continuar con este tema muy interesante. El título del libro es No temas a la tormenta. Pudieran conseguir excelente. Si ustedes lo consiguen, me avisan porque ese libro no se consigue. Sería bueno tener varios ejemplares. Yo tengo uno, pero sería bueno que tuviéramos varios ejemplares para que podamos hacer un estudio más profundo de este tema que es tan importante. Mis hermanos, están pasando cosas fuertes y no me cansaré de decirlo. Están pasando cosas fuertes y cosas muy extrañas. Muy extrañas. Muy extrañas. Y debemos tener muchísimo cuidado. Hoy la iglesia está siendo distraída con el tema de la prosperidad y la abundancia, precisamente distraída con lo que el Señor Jesús mandó que no nos debíamos traer. ¿Con qué? Con glotonería, con embriaguez y con afanes de esta vida.
debemos estar preparados. De lo de Israel se está investigando. Hasta el momento, pues, creo que es totalmente cierto, porque hay videos hechos por ellos mismos, por judíos ortodoxos, promoviendo, honrando, idolatrando a un hombre, ya lo llamaron como el Mesías prometido. El Señor nos ayude, mis amados. El Señor nos ayude. El Señor le ayude a usted. Le ayude a usted, no todos sus sueños, metas y sus anhelos. Esta vida la tenemos que vivir con los ojos puestos en Cristo. Y pedimos esta noche que nos ayudes a vivir esta vida con nuestros ojos puestos en ti, buscando la voluntad de nuestra carne ni de nuestra alma. Y aunque nos duela morir a ella, porque lo importante es la salvación, lo importante es estar contigo por la eternidad. Y si tenemos que morir, tu palabra lo dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ayúdanos a tomar esa cruz cada día en el nombre poderoso de Cristo, a tener una mirada bíblica y espiritual de todo cuanto acontece en nuestra vida y en este mundo. Ayúdanos a estar apercibidos y alertas, Señor. Ten misericordia de nosotros, perdona nuestra infidelidad, perdona nuestros pecados, nuestra iniquidad, y ayúdanos a levantarnos, a reaccionar y levantarnos y a buscarte cada día en el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos de este tercer pico y no sabemos cuántos más vengan. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, y guíanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios del cielo. Amén. Y amén.